Primeramente, damos la bienvenida a nuestro querido profesor Dani Rodas. En este momento le hablaremos sobre la diversidad cultural, multilingüismo y reinvención de la educación intercultural bilingüe en América Latina, de Luis Enrique López. Mi opción por la lucha no tiene límites ni espacio. Solo nosotros que llevamos nuestra causa en el corazón estamos dispuestos a correr todos los riesgos. Introducción. Como se puede entender, no es fácil intentar un balance global de una innovación educativa que, como la IEB, tiene ya cierta tradición en el continente y toma diversas formas y modalidades según los contextos sociohistóricos y sociolingüísticos en los cuales se han desarrollado. Por eso, este escrito se ve en la necesidad de abstraerse de situaciones particulares para intentar trazar las líneas maestras que dan sentido y caracterizan a esta nueva forma de hacer educación en la región. Esta comunicación reevalúa algunos supuestos de la educación intercultural bilingüe en América Latina. Sobre la base de una revisión breve de los contextos sociolingüísticos en los que este tipo de educación se desarrolla, se privilegian los casos de Guatemala y Bolivia, países latinoamericanos en los que las poblaciones indígenas constituyen mayorías nacionales. Se analiza el surgimiento de propuestas alternativas de líderes y organizaciones indígenas en busca de mayor pertenencia cultural. Diversidad y educación cultural bilingüe, estados del arte en América Latina. Se proponen también la interculturalidad y el plurilingüismo, relacionado así lo propio con lo ajeno. Pero, a diferencia de la educación intercultural bilingüe estatal, proponen que la educación en los territorios y comunidades indígenas esté bajo el control y la gestión indígena, aunque con financiamiento del Estado. Es gracias a propuestas como estas que frecuentemente la educación intercultural bilingüe se renueva y reinventa en el continente en un movimiento que parece ir de abajo hacia arriba. En América Latina, la educación indígena ha estado siempre en entredicho. Desde el momento en que nuestros países adoptaran los ideales liberales europeos, cuando nuestros libertadores, poco después de la emancipación, suscribieron el postulado de la igualdad ante la ley. Irónicamente, para los pueblos indígenas de América Latina, el ideal de igualdad no significó otra cosa que la conclusión de algunas políticas proteccionistas instauradas en la colonia, con el consecuente abuso, pérdida de tierras, abandono y aún invisibilidad forzada que, de hecho, lo colocó en condiciones aún peores en su relación con la tierra y el territorio que los que tenían durante el régimen precedente. Cabe recordar que en general los indígenas fueron excluidos del proceso independentista, en tanto la emancipación del yugo español fue dirigida principalmente por líderes políticos criollos o mestizos, inspirados por la Revolución Francesa. Idioma y políticas en la educación bilingüe. El castellano y el idioma oficial de Guatemala y la última Constitución de 1985 y la Ley de Educación de 1991 reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la educación en su lengua materna. Como resultado de una nueva protesta indígena, se aprobó un decreto presidencial que reconoce oficialmente a los 33 idiomas indígenas hablados en el país, incluyendo otras 3 lenguas. A raíz de ello, la Constitución reformada de 1994 define Bolivia como un país multiétnico y multicultural. ¿Qué implica esto para la reinvención de la educación en nuestro multilingüismo americano? En primer lugar, los idiomas indígenas no se deben aislar de la historia, tampoco se debe desvincular de las inquietudes de los hablantes respecto a su lugar y a su futuro como miembros de las comunidades etnolingüísticas
Y por otro lado, es preciso prestar atención a la lingüística, pues docentes y educandos de todas las instituciones tienen que comprometerse en el proceso de revisión crítica de la situación del conflicto idiomático. Una nueva visión de la educación intercultural bilingüe. Los líderes de Bolivia y Guatemala expresan diplomáticamente sus reservas de implementación de la educación bilingüe. Dicen que son necesarias las dimensiones políticas y pedagógicas de la IEB, que los ministros de educación usualmente establecen. Los ministros lo conciben la IEB como una modalidad educativa que constituye el mejor desempeño del estudiante, mientras los líderes y organizaciones indígenas la perciben más bien como una estrategia integral bien establecida en su lucha histórica por la supervivencia como sociedades diferentes y terminar con sus exclusiones políticas y económicas. Walter Gutiérrez dice que la IEB es el camino hacia nuestra propia educación, que a la larga nos permitirá situar nuestra lucha en la disputa por el poder formal y también por la educación intercultural bilingüe. Nos permitirá construir una sociedad justa y equitativa, donde se respetan los derechos con los que ahora solo podemos soñar. En nuestra entrevista con los líderes indígenas, destacamos que la educación es un derecho muy importante, como los demás derechos para el bienestar del indígena, como el derecho a tener una tierra, a los recursos naturales, al propio idioma, propia historia. Los líderes guatemaltecos y bolivianos se ponen de acuerdo que la educación bilingüe tiene que extenderse a todas las escuelas y así beneficiar a todos los niños en América Latina. Bueno, con esto estaremos terminando. Muchas gracias.